Sesión virtual de la OCDE. Hoy vamos a estar hablando acerca del estado de las personas trabajadoras en domicilio, las cadenas de suministro textil y del calzado y cómo involucrar sus voces para lograr un cambio significativo. Hoy tenemos un gran grupo de presentadores y presentadoras. Yo soy Janavi Dave y soy coordinadora de HomeNet International, que es una red global de 71 organizaciones de personas trabajadoras en domicilio de diferentes países del mundo y que representan colectivamente a 1.300.000 personas trabajadoras en domicilio. Antes de comenzar la sesión de hoy, quisiera invitar a mi colega Laura Revelo, que está a cargo de comunicaciones y medios, como para que nos brinde algunas instrucciones para el panel de hoy. Así que adelante, Laura, por favor, si pudieras comentarnos las instrucciones. Muchas gracias, Janvi. Como dijo, bienvenidos a todos y a todas. Mi nombre es Laura y este evento paralelo está en formato de reunión. Así que, por favor, asegúrense de siempre mantenerse muteados y muteadas, salvo cuando pasemos a la sesión de preguntas y respuestas en donde pueden levantar su mano y ahí podrán participar. Próxima diapositiva, por favor, Sarvani. En esta sesión paralela tenemos 3 idiomas disponibles de interpretación. Tenemos español, tenemos hindi y tenemos ruso. Si van a la parte inferior de su pantalla en la computadora, van a encontrar el icono del mundo. Ahí hacen clic en interpretación y va a aparecer un menú desplegable en donde van a poder seleccionar el idioma de preferencia. El idioma principal en este caso es inglés. Y si están con el teléfono, entonces pueden ir a la parte inferior donde dice More o Más. Y ahí también va a aparecer un menú desplegable donde podrán elegir su idioma. En esta sesión vamos a estar compartiendo recursos en el casillero del chat, así que por favor presten atención a eso también. Y si tienen alguna pregunta o algún tema con la interpretación, dejen su comentario en el chat, por favor. Yo y el equipo de comunicaciones de HNI trataremos de ayudarles con ese tema. Ahora sí, adelante, Janvi, por favor. Muchas gracias, Laura. Recuerden entonces seleccionar un idioma porque es la única forma en la cual van a poder escuchar a todas y a todos. La forma en la cual estructuramos esta sesión es la siguiente. Tenemos 1 hora y media en total y queremos escuchar sobre el estudio de Shalini Kala, una investigadora excelente, y luego tenemos a 5 líderes, personas trabajadoras en domicilio de diferentes partes del mundo, que van a contarnos sus experiencias y estudios realizados por sus organizaciones. Y luego también Alison, directora del programa de leyes, que también está participando en representación de WIGO, hará sus comentarios. De esta forma entonces estructuramos esta sesión. Y en primer lugar entonces quisiera invitar a Shalini Kala. Y Shalini Kala, les voy a dar brevemente su biografía. Es una investigadora excelente. Desde el 2017 ha venido trabajando en lo que es el estado socioeconómico de personas trabajadoras en domicilio en diferentes geografías que pertenecen a HomeNet International y diferentes organizaciones también. Tenemos un estudio excelente y Sarvani, si podemos pasar por favor a la próxima diapositiva. Yo les voy a contar brevemente de qué se trata y Shalini, por supuesto, se adentrará mucho más en el tema. Pero este es un estudio que se realizó en 12 lugares con personas trabajadoras en domicilio, en Asia, África, Europa del Este, América Latina, acerca de los desafíos socioeconómicos que encuentran en las cadenas de suministro del calzado y textiles. Involucra a 724 personas trabajadoras en domicilio, la mayoría mujeres, y no me voy a adentrar demasiado en los detalles porque Shalini va a hacer eso. Con lo cual quisiera cederle la palabra justamente a Shalini para que nos cuente un poquito más acerca del estudio y sus hallazgos. Muchas gracias, Janvi. Sarvani, por favor, ¿podrías compartir mis diapositivas? Bien, como mencionó Janvi, se trata de un estudio que fue diseñado
y realizado con organizaciones de personas trabajadoras en domicilio con quienes estamos participando. Y para la sesión de hoy, durante el estudio yo tuve una pregunta que quisiera compartir con ustedes. Y esto justamente viene de líderes de personas trabajadoras en domicilio que justamente se preguntaban hasta qué punto el proceso de debida diligencia puede ayudar a las personas trabajadoras en domicilio como para tener una situación un poco más estable, con sueldos dignos, acceso a protección social. Y esto es algo que justamente aspiran tener, por supuesto. Y si pensamos en en las marcas que generan trabajo, entonces también tenemos que pensar cómo este proceso de debido diligencia les ayuda a mejorar la producción, haciendo que sea más rentable, eficiente y sostenible. Y yo voy a presentarles los hallazgos y al hacerlo, esto va a generar cierto debate y ciertas conversaciones. También quisiera escuchar a otros colegas, otras colegas, líderes de personas trabajadoras en domicilio. O sea, la idea sería escuchar los hallazgos y luego poder hablar sobre este tema en conjunto. Sé que en esta audiencia todos van a estar de acuerdo que las personas trabajadoras en domicilio van a beneficiarse de tener leyes efectivas. Y también van a beneficiarse de que las leyes ya existentes se efectivicen y por otra parte también poder ser más productivos, más productivas, eficientes, tener cierta seguridad acerca de qué es lo que van a ganar, cuál va a ser su sueldo y qué esperar de su trabajo. Si podemos pasar a las próximas diapositivas, por favor. Y algo que creo que no hace falta que le comente a este grupo, es la importancia de las personas trabajadoras en domicilio, incluso en lo que es la industria textil y del calzado. Sabemos que las personas trabajadoras en empleo informal son realmente muy importantes. A nivel mundial le dan flexibilidad a las empresas para que puedan organizar su producción. Y si bien hay estimaciones acerca de cuántas personas trabajadoras en domicilio existen y qué es lo que hacen, y bueno, estos números van mejorando. No estamos en una situación en donde sepamos exactamente, como quisiéramos saber, cuántas personas trabajadoras en domicilio tenemos en la industria textil y del calzado y cuál es su aporte o su contribución específica. Uno de los hallazgos clave del estudio fue que los gobiernos en general no están familiarizados acerca de las contribuciones y del potencial económico de las personas trabajadoras en domicilio y esto está relacionado con el último punto que mencioné antes. Las estadísticas en la mayor parte de los lugares donde realizamos el estudio, solamente capturan números generales o en forma parcial las contribuciones o el potencial económico de las personas trabajadoras en domicilio. Y aparte de este hallazgo, quisiera mencionar un par de hallazgos más y luego quizás podamos adentrarnos un poco más en detalle. Las personas trabajadoras o el trabajo en domicilio es conveniente para las personas trabajadoras, sobre todo para las mujeres, porque esto les permite también poder realizar otros trabajos en el hogar por cuestiones sociales y demás. Entonces, esta es una forma en la cual pueden tomar trabajo remunerado. Y como mencioné antes, también este tipo de trabajo es muy flexible y también es muy económico para las marcas que generan trabajo. Por otra parte, las personas trabajadoras en domicilio sabemos que son un grupo marginalizado incluso antes de ingresar en lo que es la cadena de suministro. Y este trabajo en domicilio muchas veces no es visibilizado ni se ve su vulnerabilidad. Al estar tan vulnerables, suelen no tener acceso a la protección social y cada vez aumenta más la falta de acceso a estos beneficios.
Nuestra idea es poder trabajar para tener más leyes adecuadas y también para poder implementar de manera positiva aquellas leyes que ya existen en el sector. Por ejemplo, lo que es el proceso de convenio colectivo de trabajo en Uruguay. Esto es algo que está establecido y es algo que va actualizando los sueldos o los salarios por parte del gobierno. Y de esta manera se ayuda a las personas trabajadoras en domicilio para mantenerse siempre un poco actualizados, ya sea el trabajo que realicen en diferentes lugares. Sabemos que en Uruguay este estudio ha encontrado que las personas trabajadoras muchas veces logran ganar más del sueldo mínimo, que es lo que se ha aceptado, y si se compara con otros lugares, en otros lugares ni siquiera muchas veces logran ganar el sueldo mínimo. Y cuando hablo del sueldo mínimo, me refiero a lo que sería la paga por día o por mes que ha sido establecida por el gobierno. Por otra parte, en Bulgaria, por ejemplo, tenemos el ejemplo de que se ha modificado o se han vuelto a redactar las leyes locales como para mejorar las condiciones de acceso al mercado de las personas trabajadoras en domicilio. Y por otra parte, también en Ruanda y en Indonesia tenemos un caso claro en donde las organizaciones de personas trabajadoras en domicilio pueden participar en lo que es el diseño de políticas. Entonces, de esta manera, las nuevas políticas van a ser un poco más amigables para las personas trabajadoras en domicilio. Ahora, si nos adentramos un poquito específicamente en el estudio, no voy a contar tantos detalles, sino algunas cositas, y luego Laura va a compartir también material en el chat en caso de que quieran ver algunos detalles, borradores y demás. El objetivo entonces era documentar la condición socioeconómica de personas trabajadoras en domicilio, pero también incluimos a personas trabajadoras en domicilio subcontratadas. No voy a adentrarme en las definiciones, pero las personas trabajadoras en domicilio son marginalizadas y tienen menos independencia que las personas trabajadoras autocontratistas. Y la idea era focalizar este estudio en lo que es la cadena de suministro del calzado y textil. Por otra parte, queríamos ver el rol de las personas trabajadoras en domicilio, subcontratadas en 12 lugares diferentes, en donde son afiliadas de HomeNet International, tratar de entender la naturaleza de su trabajo, el sueldo que reciben, si es a destajo, y también cuáles son sus condiciones de trabajo. La idea de este estudio, por supuesto, es poder ayudar a las personas trabajadoras en domicilio y sus organizaciones y tratar de luchar por mejores condiciones de trabajo. Próxima diapositiva, por favor. En los lugares de investigación, fíjense que tenemos diferentes países en donde el sector informal y del calzado y textil han pasado de tener tasas de alta formalización a cada vez más informalización debido a razones políticas. Tenemos, por ejemplo, el caso de Argentina y Uruguay, y tenemos otros países en Asia, por ejemplo, en donde la formalización de personas trabajadoras ha sido un proceso muy lento. Se encuentra en aumento en donde, por ejemplo, en algunos casos sabemos que el 90% de las personas trabajadoras están en empleo informal. El caso de Uganda, por ejemplo, y Ruanda, si consideramos específicamente este sector, el sector del calzado y textil, bueno, no tienen tanta madurez todavía y en cierto modo están tratando de ver cómo unirse a cadenas de suministro más globales. La recopilación de datos involucró investigación, por supuesto, tuvimos diferentes cuestionarios para personas trabajadoras en domicilio en los países que mencioné, tuvimos también diferentes entrevistas
con personas trabajadoras en domicilio subcontratadas y también con diferentes organizaciones que tenían más personas asociadas y la idea era tratar de obtener datos tanto cuantitativos como cualitativos. Como ya mencioné, este es el tipo de organizaciones que han participado en la investigación. Tenemos un total de 724 personas que han respondido y el 93% son mujeres, lo cual refleja el tipo de membresía que tienen las organizaciones y también la preponderancia de mujeres, sobre todo en lo que es el empleo informal en el sector textil y del calzado. Próxima diapositiva. El tipo de trabajo que realizan la mayor parte de estas personas tiene que ver con lo que es costurería, puntadas, bordado, calzados, cortar patrones específicos de ropa. Son actividades bastante específicas en sí. Y en cuanto a lo que es el estado del empleo, 52% son específicamente personas trabajadoras en domicilio subcontratadas, que son aquellas personas que trabajan a destajo. Y tenemos un 40% que son puramente autoempleadas, o sea, autocontratistas y que tienen un poco más de flexibilidad en cuanto a su elección, pero en realidad, bueno, es algo que varía bastante. Muchas veces las personas pasan de ser personas trabajadoras en domicilio subcontratadas a ser autocontratistas o autoempleadas, o sea, que van pasando de un lado al otro. En este caso tenemos un 8% que se ha identificado como personas que hacen ambos tipos de trabajo. Y todas las personas que respondieron en Ruanda y en Vietnam son autoempleadas. En el caso de Vietnam, son personas que se identifican como autoempleadas y tienen un poco más de flexibilidad. Y luego tenemos otros lugares en donde simplemente son personas trabajadoras a domicilio subcontratadas y trabajan a destajo. 91% dijo que trabajan desde sus hogares o algunos lugares cerca de sus hogares con colegas. Y hay un pequeño porcentaje, un 7%, que dijeron que además trabajan en fábricas, en donde contratistas o dueños o dueñas de la fábrica son quienes proporcionan el empleo. Y 2% dijeron que tienen trabajo mixto en cierto sentido. Ahora bien, si vemos las condiciones laborales, 30% de las personas que respondieron son inmigrantes, 40% hombres, 36% con hijes y con personas mayores, y esto demuestra las responsabilidades que tienen las mujeres que dedican mucho tiempo a estar en el hogar con trabajo no remunerado. Asimismo, han dicho que el trabajo en domicilio es la única forma que tienen de poder hacer trabajo no remunerado. Y salvo por Bulgaria, Serbia y Uruguay, donde el tamaño de los hogares es bueno, hay más habitaciones que adultos. En el resto de los sitios nos dicen que sus viviendas son pequeñas en cuanto a la estructura, la calidad, calidad de techado, todo esto es de condiciones cuestionables. Y cuando se publique esto, podrán ver las dificultades que tienen las trabajadoras y trabajadores en domicilio en detalle, en términos de sus entornos, ¿sí? Luego, 63% son dueños de sus casas. El mayor porcentaje es el 97% en Camboya y 20% es el menor en Ruanda. Y este 97% en Camboya son personas que trabajan donde viven y 20% en Ruanda son muchos inmigrantes y 26% no tienen agua potable.
En términos del trabajo, es irregular y con mucha incertidumbre, y en muchos casos también insuficiente. Esto es lo que nos lleva a una situación de cómo sus ingresos también son bajos y precarios. Yo mencioné algunos de estos datos y uno de los motivos por los cuales hay incertidumbre e irregularidad son los pedidos limitados, los mercados limitados, los compradores limitados. Y durante el COVID también era la cancelación de los pedidos, porque era un momento de mucha irregularidad. Las responsabilidades del hogar son comprensibles, pero cabe destacar también aquí las enfermedades de las personas trabajadoras. Y hay diferentes temas de salud que surgen específicamente del tipo de trabajo que realizan. Entonces, hay muchos desafíos que se les plantean a estas personas trabajadoras, además de los pocos ingresos y las demoras en sus pagos. Siguiente, por favor. Entonces, cabe destacar y no cuesta comprender que las ganancias, los ingresos sean bajos y precarios. Y si comparamos esto con el salario como canasta básica o como salario básico para poder sobrevivir, salvo por Uruguay, los ingresos son un poco más altos que el salario mínimo, pero están por debajo del salario necesario para vivir. Un 28% de estas personas tiene otro tipo de actividades como agricultura, venta ambulante, otros trabajos en el hogar, y solo 18% pudo hacer ganancia de esto en marzo de 2024, que fue cuando recabamos los datos. Y esto considerado en la perspectiva de ingresos familiares o ganancias familiares, en promedio una gran cantidad de familias de trabajadores en domicilio también tienen trabajo informal. Entonces la situación, perdón un segundo, no sé si les pasa a todos. Shalini, no te estamos escuchando en este momento. Sí, está con un problema de conexión. Vamos a esperar un minutito para que regrese. Bueno, hasta que Shalini vuelva a conectarse, había una pregunta en el chat que es algo que muchas veces se da por sentado, que es la diferencia entre ambas categorías de trabajadores en domicilio. Personas que trabajan en domicilio, o trabajadores que trabajan en domicilio, son quienes trabajan desde sus casas produciendo bienes o servicios. Muchos de nosotros ya sabemos esto porque durante el COVID muchos y muchas fuimos trabajadores y trabajadoras en domicilio y hay dos categorías. Yarini lo dijo al pasar, tenemos los autoempleados que tienen acceso directo a la materia prima y a los mercados. Pero también tenemos otra categoría de trabajadores en domicilio que son lo que llamamos los subcontratados. El estudio fue para ellos. Bueno, estos trabajadores y trabajadoras ofrecen trabajo a subcontratistas que pueden ser personas u organizaciones. Les dan instrucciones claras y luego reciben su remuneración.
Los empleadores principales en la industria textil y del calzado suelen ser las marcas, marcas globales o también marcas domésticas. Esto era para aclarar la situación de las personas trabajadoras en domicilio antes de que vuelva Shalini. Y les voy a dar algunas estadísticas. La última estadística global que tuvimos sobre trabajadores y trabajadoras en domicilio, realizada por la OIT en 2019, arrojó que hay 260 millones de trabajadores y trabajadoras en domicilio, de los cuales el 57% son mujeres. Es muy difícil entonces saber cuál es la cantidad exacta de trabajadores y trabajadoras en domicilio en un país, porque la estadística muchas veces no llega a preguntar dónde trabaja usted, cuál es su lugar de trabajo, pero como trabajan en casa se convierten inmediatamente en personas trabajadoras en domicilio. Nosotros en Wigo tenemos un equipo de estadísticas muy, muy bueno, muy competente que hace informes a nivel país y aliento a todos a que vayan a ver el sitio web de Wigo para que puedan ver esta información estadística de cada país. Habiendo dicho esto, la estadística de trabajadores en domicilio es muy difícil de encontrar. De hecho, muchos países no lo tienen a esto, sobre todo que son el grupo de subcontratados. Y estoy chequeando ahora, ¿volvió Shalini? No todavía. Bueno, no hay problema. Entonces, vamos a volver a esta diapo, que es la última de Shalini, cuando regrese. Pero mientras tanto, creo que sería bueno que pasemos a las locaciones del estudio. Laura, ¿podemos quitar esta diapositiva y pasar a las locaciones del estudio? También donde tenemos la ratificación del convenio 177, que es la del trabajo de la OIT. Así que le quiero pedir a la compañera Jacqueline. Jacqueline es costurera y vive en Buenos Aires, Argentina. Es muy temprano para la compañera Jackie. Es la representante nacional de la Federación de Cooperativas de Costureras de la Argentina y la vocera de Carpincho, una marca colectiva y además miembro del Comité de Género de HopeNet International. Compañera Jackie, tengo una pregunta o dos preguntas para vos. Primero, ¿qué tipo de riesgos de política se enfrentan los trabajadores en domicilio en Argentina, sobre todo en relación con el gobierno actual y la protección social? El estudio trabaja con esto, pero sería lindo poder escuchar de vos, Jackie. Y la segunda pregunta es, ¿lo que está pasando tiene que ver con que le sacaron las políticas, con que están mal implementadas o ambas? Así que Jackie, te voy a pasar la palabra, queremos escucharte a vos y que nos cuentes tu perspectiva. Buenos días, compañeras, compañeros y compañeres. Nada, acá, bueno, saben la situación que está atravesando el país acá en Argentina, prácticamente el contexto actual, ¿no? Que viene a ser las personas trabajadoras en domicilio no cuentan con ninguna protección real, ya que la ley del trabajo a domicilio no se aplica. Existe la posibilidad de un mayor recrudecimiento de la persecución sindical, pero en general el mayor riesgo es un clima hostil hacia la organización de trabajadores. Desde una perspectiva más amplia, uno de los principales problemas es el acceso a la jubilación sin aporte. Las moratorias jubilatorias anteriores se basaban en un reconocimiento de que hay muchos trabajadores que han trabajado toda su vida sin que les hicieran un aporte. Esto viene a ser esto, ya que el Estado, para trabajar en blanco, te hace una revisión médica, ¿no? Y tenés que estar el 100% sano, prácticamente sin ninguna enfermedad, para poder trabajar en blanco y hacer aportes, o sea, como corresponde, ¿no? En esto. Y por eso muchos de los compañeros y compañeros, o sea, no pueden porque tienen algún problema de salud visual, corporal, algo, por ejemplo, compañeras que tienen alguna enfermedad de
Chagas, que viene a ser algo en la sangre, pero que no es, o sea, contagioso ni nada, y eso no lo pueden trabajar en blanco, y por eso, o sea, trabajan todo en negro, que no son reconocidos, pero es un trabajo digno, ¿no? De ser ama de casa, de la costura, que en la costura prácticamente no somos reconocidos nosotros como trabajadores formales. Eh, y esto que viene a ser las moratorias, en las moratorias se pueden pagar para poder jubilarte. Y hoy por hoy todo eso que se está perdiendo, todos esos derechos se están perdiendo. En nuestra experiencia, ¿no?, en trabajo a domicilio no ofrecía condiciones adecuadas y sumando a la persecución resultaba insostenible. Por eso las organizaciones de trabajadores permitió salir de los domicilios de manera colectiva, ¿no?, entre todas las compañeras, pues somos trabajadores en nuestros hogares y nosotras y nosotros, o sea, en general, trabajamos y buscamos un lugar más o menos, un polo productivo, poder alquilar, ya que el Estado nos obligaba a poder, o sea, para ser reconocidos, trabajar fuera de nuestros hogares, en nuestro domicilio. Todo fue una lucha colectiva, ¿no?, para conquistar derechos prácticamente. En cuanto al trabajo cooperativo, logramos avances significativos a través del acceso al programa Potencial Trabajo y el monotributo social. Hemos llegado a conseguir un monotributo social que viene a ser una obra social para nuestros compañeros y compañeras, ¿no?, ya que tenemos compañeras con problemas de salud. Hay compañeras que tienen cáncer y leucemia o otras enfermedades, y gracias a la lucha colectiva hemos llegado a conseguir todos estos derechos que se nos fueron perdiendo prácticamente con este cambio de gobierno, ¿no? Sin embargo, todos estos avances actualmente en riesgo y en retroceso. Si bien esta situación implica, a nuestra experiencia luego de haber salido del trabajo a domicilio, es evidente que la conquista de derechos dentro de los hogares hubiera sido prácticamente imposible. Cabe destacar que la jornada laboral en el domicilio, de ser extensa, que es una cooperativa, no obstante, a la actualidad, incluso a los polos productivos, se observa un aumento de carga en comparación con años anteriores. En términos generales, hay un claro retroceso de las condiciones de trabajo. Nosotros hemos salido de nuestros hogares trabajando prácticamente desde las 5 de la mañana hasta las 12, 1 de la mañana, ¿no? Es una carga bastante fuerte para poder sumar nosotros, ya que en nuestros domicilios siempre venían, o sea, los intermediarios. Era la única opción porque como nosotros vivimos lejos de la capital, lejos de lo que viene a ser el conurbano, no nos traen corte porque ya son decomisados por gendarmería, y por eso nos terciarizan. Los terciarizantes son las personas que tienen acceso a las fábricas, las que tienen todos los papeles en condiciones, e incluso grandes marcas, ¿no? Que no las puedo nombrar acá, nos traían a nuestros domicilios y nos pagaban monedas prácticamente, con decirles que si un kit sanitario nos pagaban en nuestros domicilios 1,50 pesos, y gracias a la organización y a la federación hemos conseguido a 85 pesos por cada kit sanitario. Imagínense la diferencia, lo que se lleva el intermediario. Y eso, esa lucha lo hemos conseguido gracias a la organización y gracias a la lucha colectiva de nuestros compañeros y compañeras en general. Y con este cambio de gobierno prácticamente todo eso es lo que hemos llegado a conseguir, todo lo que es el monotributo social, el potencial trabajo. El monotributo social lo estamos perdiendo. Estamos perdiendo potencial trabajo, ya que fueron congelados, y hay muchos compañeros prácticamente que es una ayuda económica, porque como decimos, somos excluidos prácticamente por el Estado en esto, ya que tenemos distintas patologías, distintas enfermedades, distintas clases de vida, que es imposible por el tiempo corto que tengo para poder redactar y poder explicarles, pero ya cada uno me entenderá la situación, ¿no?, que estamos. Y nada, desde nuestra perspectiva, ¿no?,
Los problemas que enfrentamos no son aislados, las dificultades de un sector afectan a todos los trabajadores. Por eso nuestra estrategia de lucha se basa a una solidaridad con los otros sectores, entendiendo que solo a través de la organización colectiva podemos enfrentar esta crisis. Hemos fortalecido nuestra organización interna para atravesar este contexto con mayor preparación, sin dejar de lado pelear por nuestros derechos. Vamos a seguir saliendo a las calles, por más que este gobierno nos reprima, por más que este gobierno nos gasifique, vamos a salir a las calles para poder pelear por los derechos de nuestros compañeros y compañeras. En la actualidad, nuestra principal necesidad está relacionada, con el contexto político y económico. Este gobierno no propone ningún tipo de diálogo ni medidas para proteger el trabajo, por el que nuestra prioridad es retroceder en derechos, por lo que nuestra prioridad es no retroceder en nuestros derechos. Sin embargo, el problema más urgente es la amenaza misma de la continuidad del trabajo debido a la crisis económica y al impacto de las importaciones de la producción nacional. Nosotros prácticamente producimos y estamos defendiendo nuestro producto nacional, ya que al abrirse las importaciones está entrando todo de afuera y estamos perdiendo trabajo. De lo que nos daban un 100% en trabajo, estamos recibiendo un 15, un 20%. Para tantos compañeros y compañeras en general, nos bajaron el trabajo, nos bajaron el precio de la mano de obra. Y por eso nosotros como federación, ya esto lo hemos pasado en pandemia, la Federación Textil creó una marca Carpincho, que nos costó mucho poder, crearla, y no es fácil, ya que hay muchos empresarios capaz acá que están y saben que crear una marca no es fácil sacar al mercado. Nosotros Carpincho, estamos en Instagram carpinchoindumentaria.com.ar, y esta marca es una marca colectiva de la Federación Textil. Hay ropas, indumentarias, calzados, marroquinería, hay de todo un poco ahí, y estos son confeccionados por compañeros y compañeras de la economía popular. Esto, somos más de 80 unidades productivas a nivel nacional, que en el interior prácticamente cuesta llegar la fuente de trabajo a nuestros compañeros. Y Carpincho lo que hizo fue darle fuente de trabajo a estas compañeras y compañeros que están en el interior. Sí, hay fábricas, pero se aprovechan, como les digo, la mano de obra. Nosotros prácticamente vamos a apostar al producto nacional. Por más que sea esta crisis así que nos está prácticamente lapidando, como se dice, ¿no? Nos quiere cerrar prácticamente todo. Han cerrado fábricas y siguen cerrándose fábricas, y nosotros seguimos apostando prácticamente, seguimos apostando. No somos empresarios, somos trabajadores y queremos apostar a esta marca, ofrecer fuente de trabajo, visibilizar nuestra marca, y aparte no es la marca, sino también qué hay detrás de la marca. Detrás de la marca hay compañeros y compañeras de la economía popular que vienen trabajando con horarios dignos, que no son explotados, que hay control, calidad, que cortamos, confeccionamos, que despachamos como corresponde, y sobre todo esto, que no son explotados estos compañeros. Se trabaja, se les paga un salario digno a cada uno de nuestros compañeros. Muchas gracias, Jackie. Sé que ustedes están enfrentando muchísimas cosas en su país por las políticas económicas. Sé que realmente lo que están sufriendo las personas trabajadoras en domicilio es terrible. Así que muchísimas gracias por haberte conectado tan temprano para compartir tu experiencia con todos los participantes. Muchísimas gracias también por hablar de lo que es el convenio colectivo de trabajo, de organizarse, del impacto de todas estas políticas macroeconómicas que
bueno, las están sufriendo las personas trabajadoras en domicilio que parecieran ser el último eslabón en la cadena. Así que muchas gracias, Jacqueline. Lamentamos muchas de las experiencias que tienen que vivir, así que gracias por compartirlo con nosotros. Shalini está conectada nuevamente y sabemos que su última diapositiva tiene datos muy importantes y no nos quisiéramos dejar de lado. Así que por favor, Shalini, si pudieras hablar sobre esta última diapositiva y luego continuamos con la próxima persona. Sí, disculpen, tuve un problema de conexión. Si vamos por favor a la última diapositiva entonces. Perdón, la anterior. Bien. Una antes. La próxima. Aparte de todos los problemas relacionados con lo que es el trabajo, las ganancias y demás, también podemos hablar de lo que es el apoyo institucional. Y vimos que en los lugares que fueron parte del estudio, tenemos 7 lugares en donde realmente está costando acceder a las cuestiones básicas. De hecho, hubo informes en 7 lugares de hambre infantil y también en adultos en 6 lugares. Y hay diferentes riesgos de salud, por ejemplo, problemas en la espalda, en la vista y demás. Tenemos alergias, problemas respiratorios y también lesiones y riesgos que tienen que ver con el equipo de trabajo. Y por otra parte, también el impacto indirecto del cambio climático. Esto es algo que impacta a las personas trabajadoras en domicilio. En cuanto a lo que es el apoyo institucional que recibe este grupo de personas trabajadoras, como ciudadanos, es algo desparejo, es algo que no está personalizado y que no está adaptado a las necesidades específicas de este grupo de trabajo y por otra parte también es insuficiente. Entonces, cuando se les preguntó acerca del apoyo que reciben de instituciones, 68% dijo que no recibía ningún tipo de apoyo. 20% mencionó que son organizaciones de personas trabajadoras en domicilio las que les dan este apoyo. Un 12% dijo que recibía apoyo del gobierno y un 2% mencionó que este apoyo provenía de contratistas y empresas. Pero también mencionaron que no es una fuente confiable de apoyo. Por otra parte, hay prácticamente nada de apoyo, muy poco apoyo en cuanto a lo que es la seguridad social. Esto se debe a que en muchos países el hecho de ser persona trabajadora en domicilio no les hace capaz de poder recibir este tipo de apoyo y muchas veces también hay coberturas de seguridad social muy limitadas que se pueden recibir o el diseño, el formato no es apropiado porque lo que se toma es lo que se le ofrece directamente a las personas trabajadoras en empleo formal, en donde se les da un alto nivel de primas, pero bueno, en el caso de personas trabajadoras en domicilio, el patrón es diferente. El periodo en el cual reciben sus ganancias es diferente también si lo comparamos con el de personas trabajadoras en empleo formal. Entonces, termina siendo algo que no está disponible para este grupo de personas trabajadoras. Ahora, como para abordar esta situación de baja precariedad, de problemas de salud, de no poder acceder a apoyo institucional, como mencioné antes, tenemos un 28% de personas que están participando de actividades complementarias. Y también se utilizan otras medidas para abordar esta situación, como por ejemplo demorar o retrasar el tratamiento médico, y hay un 64% aproximadamente de personas que lo que hacen es pedir préstamos, en donde por supuesto también la tasa de endeudamiento crece. Y quería compartir con ustedes esta cita de un colega en Vietnam, en donde su situación es un poquito mejor si lo comparamos con otros países en cuanto a su ingreso y la cantidad de trabajo. O sea, hay trabajo suficiente. Trabajan muchas horas, por supuesto, pero hay trabajo suficiente.
Y la cita dice, trabajar en empleo informal es conveniente, pero el beneficio y el sueldo es bajo. Yo lo que quiero es un trabajo regular con un salario alto y alguien que pueda ayudarme a cuidar a mi hija. Bien, vuelvo entonces un poquito a algunos de los hallazgos clave que había mencionado al inicio de esta presentación. Y realmente creo que es muy importante que los gobiernos inviertan en estadísticas, en recopilar datos sobre personas trabajadoras en domicilio, que comprendan su contribución, su aporte a la economía y que también entiendan su potencial. Hay muchos países en donde, bueno, ni siquiera se les tiene como parte de lo que es la mano de obra, la fuerza laboral. Entonces, la falta de familiaridad del gobierno es un gran desafío, a ver cómo pueden realmente comprender la situación de las personas trabajadoras en domicilio y específicamente nosotros nos concentramos en lo que es el sector textil y del calzado. Por otra parte, también necesitamos mayor regulación y que se implementen las leyes laborales. Como mencioné antes, trabajamos en diferentes lugares y, por ejemplo, Bulgaria y Argentina tienen todavía que ratificar el convenio de la OIL, de la OIT, perdón, el convenio 177, porque si bien está ratificado en muchos lugares, no se pone en práctica. O sea, se necesitan regulaciones y leyes de las cuales puedan beneficiarse las personas trabajadoras en domicilio. En El Salvador, por ejemplo, hay contratistas que evaden las inspecciones departamentales laborales y no se hacen responsables de su parte. Por otra parte, estamos hablando de cadenas de producción que no son transparentes. Ninguna de las personas encuestadas e incluso los líderes de las organizaciones de personas trabajadoras en domicilio pudieron rastrear toda la cadena, desde las personas trabajadoras en domicilio, teniendo en cuenta intermediarios, intermediarias, subcontratistas, empresas, fábricas, marca. O sea, no hubo forma de rastrear toda la cadena. Lo que pudieron hacernos fue contarnos acerca de lo que es el esquema de las prendas, o sea, subcontratistas, básicamente, pero no mucho más que eso. Y después de la COVID ha habido marcas que, bueno, son marcas que no son locales, y por otra parte también se le ha pedido a las fábricas que no den información de la marca. Entonces, cada vez la situación se vuelve menos transparente. En este grupo de personas encuestadas, en muchos lugares tenemos un alto porcentaje de personas trabajadoras en domicilio que están al tanto de cuáles son sus derechos como personas trabajadoras y esto, por supuesto, se debe al trabajo de movilización en las organizaciones. Con respecto a los sueldos mínimos, hay muchos lugares en donde no se implementa este concepto, pero en la mayoría sí. Y el entendimiento de los sueldos mínimos y cómo aplica este grupo de personas trabajadoras es más limitado en comparación con el entendimiento de los derechos de las personas trabajadoras. Y algo bueno que también escuchamos de lo que comentaba la compañera Jackie y su experiencia es que las organizaciones de personas trabajadoras en domicilio son muy importantes para realizar trabajos de incidencia acerca de sus derechos de trabajo, porque son quienes colectivamente pueden alzar su voz y tienen el mayor conocimiento acerca de los problemas que enfrentan. Ahora sí, quisiera finalizar mi presentación y disculpen por la interrupción de antes. No hay problema, Shalini, entendemos que son problemas técnicos que pueden suceder. Pero antes de dejarte ir, hay dos preguntas que tenemos y sería bueno si pudieras responderlas antes de seguir con otros oradores. ¿Cuáles son los desafíos que enfrentan las personas trabajadoras en domicilio en las diferentes regiones? O sea, ¿cómo difieren? ¿Y hay algún factor contextual que tenga que ver con estas variaciones? Esa sería la primera pregunta. Y voy a leer la segunda pregunta, que es de las Filipinas de Ora
Y pregunta lo siguiente, quisiera aclarar los hallazgos sobre la falta de elegibilidad a la seguridad social. ¿Se debe a la categoría de personas trabajadoras como autocontratistas o personas trabajadoras en domicilio subcontratadas? ¿O también tiene que ver con lo que es el seguro social o lo que es la asistencia social, como por ejemplo asistencia en efectivo? Esta es una pregunta que se encuentra en el chat también, así que Shalini, ambas preguntas para vos. Bueno, voy a comenzar con la segunda pregunta. En muchos casos la falta de elegibilidad, y voy a compartir el nombre de los países con ustedes, es porque simplemente son personas trabajadoras en empleo informal. Y cuando hablamos de esto nos referimos a la falta de o sea, no logran reunir los requisitos, porque el diseño no es apto para todos. En este caso, se requiere un pago mínimo de prima todos los meses, y esto no es algo que aplique a las personas trabajadoras en domicilio, porque no es un ingreso regular que reciban todos los meses. O sea que este periodo mensual no aplica a este grupo de personas trabajadoras. Y tampoco es que ganen todos los meses lo mismo, no es algo fijo. Por eso es que no es apto. Y si vemos las otras diapositivas que compartió Laura, van a ver que tienen una diapositiva completa sobre la seguridad social y directamente hay algunos países en donde las personas trabajadoras en domicilio no pueden participar en absoluto en beneficios relacionados con la seguridad social, como pensiones y demás. O sea, esto varía según los países, pero suele ser así. Y en cuanto a los desafíos que enfrentan las personas trabajadoras en domicilio en diferentes lugares, en diferentes países, yo creo que los desafíos relacionados con el trabajo son similares. Y la diferencia, más que nada, tiene que ver con la situación económica y social de cada país. Si tomamos el ejemplo de Argentina, que mencionó Jackie recién, por ejemplo, Argentina es un país que viene enfrentando inflación persistente durante mucho tiempo. Y las marcas o productores internacionales muchas veces ni siquiera quieren ingresar al país porque tienen que ver cómo efectivizar sus contratos, porque, por ejemplo, ni siquiera saben cuál va a ser el tipo de cambio cada día. Entonces se vuelve una situación muy difícil y directamente prefieren no ir a ese país. Argentina es un caso muy especial en donde se dan estas cuestiones. Políticamente también hay muchos desafíos. En el caso de Argentina, esto es algo evidente, pero hay otros países también. O sea, estas cuestiones hacen una diferencia en cómo las personas trabajadoras en domicilio pueden manejar su trabajo. Si el ingreso es bajo, pero tenemos buenos servicios de educación, de salud, de educación gratuita o con subsidios, si tienen la seguridad de una pensión, por ejemplo, una jubilación, si hay beneficios de jubilación, entonces, bueno, las cosas son un poquito más fáciles. Pero los desafíos relacionados con el trabajo son los mismos, o sea, hay irregularidad en el trabajo, incertidumbre en el trabajo y casi siempre la cantidad de trabajo es insuficiente. Por ejemplo, Vietnam. En Vietnam sí, ahí logran tener mucho trabajo, pero tienen que trabajar un montón de horas también. Y los sueldos que reciben ni siquiera son los mínimos. Bueno, muchas gracias, Shalini. Fue muy útil toda esta información y la verdad es que lamentablemente nos vamos a quedar sin tiempo si no continuamos. Tenemos muchas personas que quieren hablar, así que vamos a ir directamente a Bulgaria. Tenemos a diferentes personas de Bulgaria y esta información es muy importante para todas ellas. Quisiera invitar ahora a Violeta, que es Violeta Slateva, es coordinadora regional de HomeNet Europa del Este y Asia Central y presidenta de la Unión de Personas Trabajadoras en Empleo Informal y Autocontratistas en Bulgaria. Ha trabajado durante los últimos 23 años con personas trabajadoras en domicilio. Así que quisiera invitar a la compañera Willy, porque también en Bulgaria hay algunas cuestiones muy específicas. Compañera Willy, tengo tres preguntas. En primer lugar, ¿qué estrategias son
útiles o han sido eficaces para fomentar una participación más estrecha con los municipios de Bulgaria. Por otra parte, cómo se pueden mejorar los beneficios de las personas trabajadoras en domicilio a nivel nacional y también cómo esto afecta a nivel nacional a las personas trabajadoras en domicilio y personas trabajadoras en domicilio subcontratadas. Adelante, compañera Will. Buenas tardes. Es un gusto poder presentar la situación de Bulgaria, que en realidad no difiere de la situación de otros países, porque en Bulgaria también hay muchas personas trabajadoras en domicilio que están en empleo informal, sobre todo en la industria de la costurería. Y algo que hemos visto durante la última década es que hemos atravesado crisis políticas y cambios constantes en el gobierno. Y realmente es muy útil poder construir puentes, asociarnos con el gobierno y con otras organizaciones. Y se ha decidido que la industria de la costurería y las personas trabajadoras en domicilio puedan negociar un ingreso, porque tenemos una situación política muy compleja en donde el intendente es elegido durante 4 años y está en funciones durante 4 años. Y de esta manera, si logramos que esté en funciones durante 4 años, vamos a tener un mayor periodo de estabilidad. Es así que empezamos a negociar entonces con el gobierno y en nuestras negociaciones incluimos a representantes de nuestra organización porque queremos lograr políticas sociales en donde podamos identificar los problemas en la industria de la costurería, que pertenecen al sector textil, pero se fueron de este sector en 2007 cuando Bulgaria se unió a la Unión Europea y de hecho en ese momento hubo muchas personas en empleo informal que se fueron de Bulgaria. Y los pequeños y medianos emprendedores empezaron a generar empleo, a trabajar no solamente en su hogar, sino también de manera parcial en fábricas. Y se les paga muchas veces 2 o 3 horas de trabajo a las personas que trabajan también en fábricas. Pero sin dudas, esta red permite que las personas empleadoras exploten a las personas trabajadoras. En Bulgaria trabajamos entonces con diferentes sectores industriales que quieren o abogan por eliminar lo que es el empleo informal. Entonces, lo que hicimos nosotros fue apelar al intendente, al alcalde en Macedonia, en una ciudad que se llama Petreš, y juntes con el intendente y junto con el Departamento de Políticas, establecimos una política. En Bulgaria tenemos una ley disponible para las personas trabajadoras en domicilio dentro del Código de Trabajo, del Código Laboral. Pero esta ley lamentablemente no se implementa, entonces por más que tengamos la ley, parece que nadie nos puede ayudar, ni la Comisión Europea, ni nadie. Entonces nosotros tratamos de justamente
remitirnos a esta comisión como para ver si el gobierno finalmente implementaba esta ley dentro del Código Laboral. Porque justamente en Bulgaria nos falta definir el concepto de persona trabajadora. Una persona trabajadora se define como persona que trabaja bajo un contrato laboral. Pero en nuestro caso parece que nadie pudiera ayudarnos. Por eso es que recurrimos a la Comisión Europea para ver si podíamos negociar. Pero la definición de persona trabajadora también debería incluir a personas trabajadoras en domicilio. O sea, de eso se trata nuestra lucha y de hecho es una lucha muy difícil. La situación es muy difícil. Vi muchas personas aquí que participaron de este estudio y espero que podamos seguir asumiendo esta posibilidad de control y que la OIT pueda también vincularse a la Unión Europea en el sentido de que para los gobiernos es muy conveniente tener trabajadores informales. Tenemos 2 millones de trabajadores y trabajadoras que están trabajando informalmente y la edad jubilatoria termina aumentándose. La gente se termina jubilando o retirando más tarde. Por lo tanto, tenemos muchas personas mayores que siguen trabajando. Y esto hace que el gobierno esconda las estadísticas. Sin embargo, con las estadísticas europeas podemos ver que la situación es diferente, que no se está considerando el trabajo informal, no se visibiliza a las personas trabajadoras en domicilio. Y les pido disculpas por ponerme emotiva, pero lo que siento es que tenemos que trabajar a nivel local para convencer a las y los alcaldes de que se necesita que los alcaldes se involucren en esto, que entiendan cómo pueden ayudarnos en nuestro desarrollo. Si tienen alguna pregunta, me avisan. Muchas gracias. Gracias, compañera Violeta, por su perspectiva de Bulgaria. Y para que sepan, Bulgaria es uno de los países también que ratificó el convenio 177 de la OIT sobre el trabajo en domicilio, pero esta ratificación muchas veces no es tan relevante para los trabajadores. Ahora nos vamos directo a Indonesia, porque en Indonesia también tenemos una perspectiva muy interesante y la compañera Titin, miembro del Comité Ejecutivo de HNI y secretaria del Sudeste Asiático de HNI y de Indonesia también en su organización a nivel nacional. Compañera Titin, tengo la misma pregunta, pero en 3 partes. Primero, ¿qué pasos tomaron para permitir o para poder recibir la atención del gobierno que ustedes tienen? ¿Qué otros factores posibilitaron esto? ¿Y qué impacto tuvo esto en los esfuerzos de ustedes para llevar más visibilidad a los temas relacionados con personas trabajadoras en domicilio? Y algo muy positivo de Indonesia que encontramos en el estudio es lo que nos vas a contar ahora. Sí, bueno, gracias por la oportunidad. Les voy a contar un poquito del proceso y de las condiciones. En Indonesia. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Indonesia en realidad todavía no ratificó el convenio 177 de la OIT sobre personas trabajadoras en domicilio. Indonesia no tiene una política laboral que
pueda proteger a trabajadores en domicilio. Y desde 2005 venimos luchando por una política para personas trabajadoras en domicilio en relación con el trabajo, la protección social, la seguridad social y otros temas. Y en 2019 empezamos a trabajar de forma directa con el Ministerio de Mano de Obra para luchar por una política para poder apoyar a personas trabajadoras en domicilio. Y este esfuerzo resultó en una respuesta positiva de esta oficina de mano de obra en Serán. Esto nos llevó al ministerio ahí a nivel regional y junto con estas entidades y algunas empresas que emplean personas trabajadoras en domicilio, pudimos colaborar para desarrollar un procedimiento operativo estándar SOP por su sigla en inglés para las personas trabajadoras en domicilio. Este SOP delineó políticas corporativas sobre salarios, acuerdos o contratos laborales y la continuidad de los pedidos de trabajo. Esto permitió que las personas trabajadoras en domicilio pudieran recibir un salario mínimo estándar y estas empresas que emplean a personas trabajadoras de domicilio tienen que tener estos procedimientos operativos estándar. Y en términos de salarios y montos nominales, se acuerdan mutuamente. Pero como les dije, tenemos este salario mínimo estándar. Asimismo, en cuanto a la continuidad de los pedidos para personas trabajadoras en domicilio, lo que sucedió fue que se recibe también un subsidio por parte de las empresas y asimismo hemos visto que las condiciones han permitido que a través de este SOP las personas trabajadoras estén en contacto permanente con las compañías de forma tal que la continuidad del trabajo se está dando de forma casi permanente. Entonces, lo que vemos también es que gracias a todas estas cuestiones, la situación está mucho más organizada para las personas trabajadoras en domicilio. El ministerio sugirió a llevar estos SOP a nivel nacional para el año que viene. Hasta ahora, solamente una región lo aplicó. En 2024, Indonesia, junto con HomeNet International, realizó investigación sobre personas trabajadoras en domicilio que están en la industria del calzado y textil y encontramos varias cosas. Presentamos estos resultados de la investigación al gobierno y a otros actores relacionados como el Ministerio de Mano de Obra, la Asociación de Empleadores de Indonesia, sindicatos y otros actores, incluyendo el Ministerio del Empoderamiento de la Mujer, dado que la mayoría de estas personas trabajadoras son mujeres. Además, esto lo llevaremos a la coordinación del Ministerio de Asuntos Económicos. Asimismo, también hemos llevado los resultados de nuestra investigación de la industria de la indumentaria y el calzado a la incidencia por la ratificación del convenio 177 de la OIT. Y además, esta lucha e incidencia se ha llevado también a muchos partidos políticos para permitir que entiendan cuáles son los asuntos que enfrentan las personas trabajadoras en domicilio
y para seguir luchando por una política para personas trabajadoras en domicilio que pueda responder de forma más significativa en varios sectores, como por ejemplo el sector del calzado y de la indumentaria. Están ahora mismo apoyando a HomeNet Indonesia en nuestras conversaciones con el gobierno respecto de estas políticas para personas trabajadoras en domicilio. Nuestros esfuerzos de incidencia nos han llevado a una recomendación en la cual colaboraremos y avanzaremos junto con el gobierno para poder, entre otras cosas, abordar las conclusiones y recomendaciones que surjan de nuestras conversaciones tripartitas. Entonces, respecto de las recomendaciones que se llevaron adelante, tenemos primero un protocolo estructurado y claro para estos trabajadores o trabajadores en domicilio que realmente se necesitan de estos SOP o protocolos claros para la seguridad, el bienestar y la eficiencia del trabajo de las personas trabajadoras en domicilio. Con normas o estándares claros, las personas trabajadoras en domicilio tendrán sus derechos garantizados y asimismo se garantizará la consistencia y la calidad de los productos que realizan. Y esto será mejor para la cadena de suministro en general. De esta manera, con estos protocolos implementados, la industria del calzado y la indumentaria se convertirá en un modelo para otros sectores. La segunda recomendación sería que existan regulaciones de empleo para personas trabajadoras en domicilio a nivel nacional y regional que puedan responder a las necesidades significativas de los problemas enfrentados por las personas trabajadoras en domicilio mencionadas en el convenio 177 de la OIT de 1996. Y la tercera recomendación es la implementación de protección social y seguridad social para personas trabajadoras en domicilio que sea asequible para estos trabajadores y trabajadoras. Y la cuarta recomendación es la ratificación del convenio 177 de la OIT de 1996 que abarca a las personas trabajadoras en domicilio. Los resultados de la investigación sobre la cadena de suministro de personas trabajadoras en domicilio que se realizó en el sector de la indumentaria y el calzado fortalece muchísimo la imagen de lo que sucede con estos trabajadores y trabajadoras en domicilio. Y esto, a su vez, fortalece nuestra lucha e incidencia para que estas recomendaciones sean adoptadas, para que haya políticas para las personas trabajadoras en domicilio. Creemos que nuestra incidencia nos llevará por un buen camino. Muchas gracias. Gracias, compañera Titin. Y describiste muy bien la importancia de la organización para llevar visibilidad a las personas trabajadoras en domicilio. Y ahora tenemos nuestra última líder que hablará. Voy a pasar a India. Tenemos a Anisha Patpat, que empezó su trabajo como trabajadora en domicilio y viene organizando por 20 años personas trabajadoras en domicilio en SEWA, que es la Organización de Mujeres Autoempleadas, que es el sindicato de mujeres más grande de la economía informal. Anilla, el estudio encontró mucho trabajo irregular y salarios bajos en India y había dos locaciones en particular que trabajamos y vos trabajás en una de ellas, así que me pregunto, desde tu perspectiva como líder de un sindicato, como trabajadora en domicilio, ¿cómo es el tema en India para el trabajo en domicilio? Gracias, compañera. Soy Anilla y lo que puedo decir es que los salarios son bajos para trabajadores y trabajadoras en domicilio, pero hay varios aspectos que tenemos que considerar. La cadena de suministro es muy larga
Lo que vemos es que la cadena de suministro, al ser tan larga, hace que no sea una empresa que delega directamente a las trabajadoras. Hay muchos intermediarios y esta es una gran preocupación. Lo que vemos también es que el trabajo es muy estacional. Por lo tanto, lo que sucede con los trabajadores es que su trabajo sigue temporadas o estaciones. Entonces, esta estacionalidad afecta también el trabajo de las personas trabajadoras. En India, el salario mínimo no se basa en las tarifas que cobran estas trabajadoras o trabajadores en domicilio. Lo que sí les puedo contar es que como el salario mínimo no es el índice, lo que sí sucede es que se hace una negociación con empleadores o contratistas. Lo que tenemos también son muchos trabajadores y trabajadoras migrantes, lo que hace también que las condiciones de negociación no sean las mejores y asimismo las trabajadoras y compañeras locales se encuentran con muchos inconvenientes. Entonces, el salario mínimo, como dijimos, es un tema que ya les mencioné. Ahora, con respecto a la seguridad social, lo que vemos es que tenemos que hablar de la protección social. Y lo que nos pasa también es que las compañeras están pasando por una situación muy complicada y necesitarían recibir de más beneficios. Y en India, asimismo, lo que vemos es que el convenio 177 debería ser ratificado y deberíamos tener una política nacional para personas trabajadoras en domicilio. Lo que hemos visto también en los estudios es que hay muchos temas que sufren nuestras compañeras en cuanto a los cuidados de la salud, porque no tienen cuidados de salud eficientes. De esta manera, lo que vemos es que muchas compañeras se ven afectadas por varios temas que hacen que no puedan tener las mejores condiciones de trabajo. Nuestras compañeras en este momento se enfrentan a situaciones muy complejas en las cuales, si bien reciben algunos beneficios, se enfrentan a un escenario en el que pueden tener algunos problemas de salud que no encuentran solución en el sistema actual. Lo que vemos también es que en este escenario, todo lo que se relaciona con los temas de cuidados de salud, con un seguro de salud, la situación no es buena para las compañeras. Vemos que se enfrentan a muchos problemas. Hay una gran adversidad que deberán superar para poder mejorar sus condiciones. Sobre todo en algunas áreas vemos que la situación es todavía más complicada. Lo que también pasa en algunos sitios es que hay temperaturas muy altas que hacen que
su salud enfrente otros problemas también. Y como sabemos, el trabajo desde el hogar no tiene las mejores condiciones en muchos casos. Por eso es muy importante que podamos seguir haciendo incidencia y seguir luchando para poder mejorar las condiciones. Por ejemplo, otra cosa que sucede, como el trabajo desde el hogar implica usar el propio hogar, los costos de la electricidad son muy caros y muchas compañías tratan de reducirlos y eso termina creándoles otros problemas también. Asimismo, puedo comentarles que hay una iniciativa por un seguro que estamos tratando de llevar adelante porque detectamos que existían problemas con, por ejemplo, el suministro del agua. De esta manera pudimos ayudarlas a estas compañeras con una iniciativa para que pudieran tener un consumo de agua saludable. Y hay muchas iniciativas en las que trabajamos para involucrar al gobierno también en la situación, para que vea que estos trabajadores y trabajadoras en domicilio existen y que es muy importante que reciban algunos beneficios adicionales y no los más básicos, que sean reconocidos como trabajadores. Quiero decir también que si no se ratifica el convenio 177, deberíamos por lo menos tener algunas políticas nacionales para las personas trabajadoras en domicilio que deberían permitir implementar la protección social y el cuidado de infancias también, porque la mayoría de las personas trabajadoras en domicilio son mujeres y tienen muchas obligaciones también de cuidados que impiden su desarrollo laboral. Por eso es muy importante que tengamos protección social para ellas y finalmente una política nacional para personas trabajadoras en domicilio. Necesitamos mejorar la situación y para ello estamos en contacto con los ministerios de trabajo de diferentes regiones, Ministerio de Finanzas también, y estamos haciendo diferentes reuniones para poder hacer progreso con este tema y tratar de que podamos avanzar. Muchas gracias. Perdón por la interrupción, pero por una parte nos estamos quedando sin tiempo y por otra parte sé que hubo una superposición del audio original y la interpretación, así que quisiera resumir algunas de las demandas clave y los problemas que han tenido y también lo que está haciendo SEWA. Por una parte tenemos protección social, que incluye también el alojamiento, porque las mujeres trabajan desde su hogar. En segundo lugar, tenemos lo que es cuidado infantil, licencia por maternidad. Luego tenemos también una política nacional para personas trabajadoras en domicilio. Esto se menciona en el convenio 177, cómo la salud y seguridad en el trabajo ayudan. Y por otra parte también tenemos lo que son los sueldos mínimos. Así que nuevamente, Anisha, muchas gracias por haber hecho esta presentación. Gracias por haber compartido esto con el resto de los oyentes. Y lamentablemente estamos llegando al final de este panel, pero quisiéramos invitar a una experta que nos va a comentar, nos va a hacer sus comentarios. Su nombre es Alison Coakley y Alison es abogada de derechos humanos. Y Alison, lo que quisiéramos es que nos cuentes tu experiencia o tus reflexiones sobre las experiencias compartidas anteriormente y las implicancias de las regulaciones y el proceso de debida diligencia en este sector. Adelante, Alison, por favor.
Muchas gracias, Janvi. Será un gusto compartir algunas reflexiones, tanto en cuanto a lo que es los hallazgos del estudio, que mencionó Shalini de manera muy integral al inicio del seminario, pero también algunos ejemplos de afiliados de HNI. Me parece que es una conversación muy oportuna, justamente, acerca de cómo el estudio y cómo las experiencias de los países pueden abordar el tema del sector textil y del calzado. En cuanto a lo que es debida diligencia, el tema de la OCDE para este año, la Comisión Europea está considerando incorporar la sustentabilidad corporativa, la debida diligencia, y los países europeos han empezado con el proceso de convertirlo en una ley nacional, con negociaciones para tener un tratado legalmente vinculante que continúe en las Naciones Unidas. Y tal como escuchamos por parte de nuestras compañeras en diferentes partes del mundo, hay cada vez más pedidos para aumentar las protecciones para las personas trabajadoras en domicilio, subcontratadas sobre todo en cuanto a lo que es el convenio 177. Y debido a este contexto político amplio, me voy a focalizar más que nada en lo que es el diseño de la legislación de debida diligencia y más que nada voy a hablar acerca de un paper de posición desarrollado por organizaciones de personas trabajadoras en domicilio subcontratadas junto con HNI, HNI Sudasia, Sudeste Asiático y WIGO, que establece las demandas de personas trabajadoras en domicilio subcontratadas relacionadas con la debida diligencia. Y de hecho también en el chat podríamos copiar el link para poder acceder a este paper. Si bien hay trabajo teórico, la práctica que debe establecerse por la ley son prácticas que las compañías, las empresas puedan adoptar de manera proactiva para minimizar los impactos negativos y asegurar el cumplimiento legislatorio. Y quisiera resaltar tres aprendizajes de la investigación y de los ejemplos de los países. El primero es que la investigación enfatiza que algunas personas trabajadoras en domicilio autocontratadas consideran que la debida diligencia es esencial. Las personas trabajadoras en domicilio subcontratadas están fuera de las fábricas y no se las incluye en las inspecciones ni se las incluye en los informes y ni siquiera las marcas quizás sepan que están involucradas en su trabajo. Entonces, esta falta de visibilidad hace que sea más difícil identificar los abusos a los derechos humanos que se puedan encontrar, que son diferentes de las personas que trabajan en fábricas. Y cuanto más bajamos en la cadena de suministro, menos probable es que se proteja los derechos de las personas trabajadoras porque el estado de la situación del empleo es más precario también. Y el estudio lo que muestra vivamente, tal como lo expresó Shalini, es el impacto adverso concreto y realista que tiene este tipo de trabajo en las personas trabajadoras. Hablamos de precariedad, hablamos de que las personas no lleguen al sueldo mínimo, que no se puedan cubrir las necesidades básicas. Los préstamos son un mecanismo que se utilizan mucho, pero que generan una alta tasa de endeudamiento. Y sabemos que esto no cubre lo que es los alimentos, medicina, acceso a la salud. Y la investigación también ha destacado que esto tiene que ver también con el género debido a las responsabilidades de cuidado que tienen las mujeres. Entonces, las obligaciones de las empresas del proceso de debida diligencia es algo que tiene que aplicar a toda la cadena. Tiene que incluir a las personas trabajadoras en domicilio subcontratadas, quienes deben estar protegidas y tienen que seguir desarrollando sus derechos. Y la primera cadena, la primera capa de esta cadena tiene que permitir que las personas trabajadoras en domicilio subcontratadas tengan mejores condiciones de trabajo. Y a la vez es importante que las obligaciones de debida diligencia no creen incentivos para que las empresas saquen a las personas trabajadoras en domicilio subcontratadas de la cadena de suministro porque podrían llegar a significar un riesgo. Muchas veces a las personas trabajadoras en domicilio subcontratadas se las deja fuera del foco. Por otra parte, las prácticas responsables de compra son una forma clave en la cual las empresas pueden mitigar el impacto que tenemos en la cadena de actividades. Sabemos que hay prácticas y prácticas implementadas por las empresas y el estudio muestra
que muchas veces hay horarios de trabajo excesivos, cambios de las órdenes, bajos pagos, y por este motivo las demandas claves de las personas trabajadoras en domicilio subcontratadas de tener una legislación incluye contratos escritos para todas las personas de este grupo y también poder escalar las obligaciones, o sea, establecer cuáles son los contratos, el trabajo que forma parte de este contrato y específicamente en lo que se relaciona a talleres y fábricas. Y estas demandas están en línea con el módulo 12 del Estado de Debida Diligencia de la OCDE. Y en tercer lugar, según el estudio y los ejemplos de los países, es importante comprender las organizaciones y para eso tenemos que tener un buen involucramiento con las personas trabajadoras en domicilio subcontratadas. ¿Y de qué hablamos acá? De organización de personas, de organización también con sindicatos, cooperativas, diferentes grupos, ONG que brinden medios de soporte. Y cuando las organizaciones de trabajo no son reconocidas como sindicatos, esto también significa que no son identificadas tampoco como socios o socias que pueden participar del diálogo social, lo cual limita su capacidad de tener una influencia en las políticas. Y de esta manera se generan leyes y políticas que no son aptas para todos los grupos de personas trabajadoras. Las organizaciones encuentran muy difícil poder desarrollar alianzas con otros grupos, pero estas relaciones, si bien son significativas, no tienen la consistencia necesaria para poder lograr la formalidad. Hay demandas claves de las personas trabajadoras en domicilio subcontratadas en cuanto a debida diligencia, que tienen que ver con derechos de representación, consulta mínima con las personas trabajadoras en las organizaciones, en las diferentes capas, diferentes mecanismos de reclamo y procesos de debida diligencia. Así que, para concluir, la debida diligencia, incluida las prácticas de compra responsable, son críticas para asegurar la visibilidad de las personas trabajadoras en domicilio subcontratadas, hacer que sea visible su contribución, que sea transparente y mejorar sus condiciones de trabajo. Si no logramos que estas prácticas sean obligatorias, puede llegar a generar desigualdades entre los grupos y violaciones de los derechos humanos que sin dudas tenemos que abordar. Muchas gracias. Muchas gracias, Alison, por resumir muchas de las cosas que dijimos y también, bueno, hablar de los trabajos de incidencia. La verdad es que lamentablemente nos quedamos sin tiempo, así que no voy a resumir todo lo que hemos hablado, pero sí quisiera decir que, bueno, hemos resaltado diferentes cosas. En primer lugar, la importancia de los datos y algo que HomeNet International y las organizaciones afiliadas están haciendo a nivel regional, nacional, global. En segundo lugar, el tema de la organización. Escuchamos de diferentes personas, incluido Allison, la importancia de organizarnos en diferentes formas de organizaciones basadas en miembros. Y este es un esfuerzo que tenemos que continuar haciendo a una escala mucho mayor. En tercer lugar, desarrollo de capacidades, conocer nuestros derechos, pero también trabajos de incidencia para que los líderes y las líderes puedan negociar con el gobierno. Y en cuarto lugar, incidir a nivel nacional. Todos los líderes lo han dicho, la organización de Argentina, la de Indonesia. Así que a nivel nacional, pero también a nivel global, y esto es algo que mencionó Allison, lo que es la sustentabilidad de debida diligencia, DDD en inglés. Estas son cosas que tenemos que poder hacer de manera colectiva. Y la verdad es que quisiera agradecerles muchísimo a todos ustedes. Tenemos más de 510 participantes y espero que puedan llevarse con ustedes parte de nuestros hallazgos y bueno, que puedan ver qué es lo que pasa en nuestro mundo también. Así que muchísimas gracias. Pero antes de finalizar, bueno, una vez que esté completado, les prometemos enviarlos el estudio y se los vamos a enviar a todas las personas que se han registrado. Y como despedida formal, quisiéramos invitar a nuestra presidenta, la compañera Josephine de las Filipinas, como para que haga las palabras de cierre. Compañera, adelante, por favor. Sí, muchas gracias, Janfi. Hola a todas, a todos. Acá ya son las 8 de la noche en las Filipinas.
Pero quisiera realmente aprovechar este momento para agradecerles a todos ustedes que han participado de este evento lateral, en donde HomeNet International presentó los hallazgos clave del estudio sobre personas trabajadoras en domicilio en la industria textil y del calzado. Se hizo en Asia, África, Europa, América Latina, ya lo mencionó Janvi, y se focaliza en los desafíos socioeconómicos que han enfrentado. Por supuesto, con la participación de 724 mujeres trabajadoras en domicilio. Gracias a la organización también. Gracias a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, por mejorar el bienestar económico y social en todo el mundo y por crear espacios como este foro que aunan a representantes del gobierno, comercio, sindicatos, sociedad civil, academia y organizaciones internacionales como HomeNet International para hablar de temas tan importantes relacionados con la debida diligencia en las cadenas de suministro global. El estudio también habla de temas importantes como sueldos injustos, trabajo irregular, horas extendidas de trabajo, acceso a protección, acceso limitado a la protección social, condiciones de trabajo incorrectas y reconocimiento por parte del gobierno. Quisiera expresar mi gratitud a todos y todas las afiliadas de HomeNet International, específicamente a los panelistas, por compartir sus desafíos y los desafíos que enfrentan sus miembros en los diferentes países y por brindar soluciones viables. Muchísimas gracias específicamente a las presentadoras Shalini Kala y Alison Corkery por su tiempo y sus reflexiones. También quisiera agradecer a aquellas personas que han ayudado en el desarrollo de esta sesión, a nuestra presidenta, a la coordinadora internacional de HomeNet International, la secretaría y a los intérpretes también. Del mismo modo, a medida que vayamos avanzando, tratemos de tomar el ímpetu de la sesión de hoy y trabajar de manera conjunta para asegurarnos de que las personas trabajadoras en domicilio subcontratadas reciban la dignidad, los derechos y las oportunidades que merecen. Nuevamente, muchísimas gracias en nombre de HomeNet International y esperamos seguir colaborando de manera conjunta. Muchísimas gracias a todas las organizaciones afiliadas, por supuesto. Buenas tardes, buenas noches y buenos días a todos. Muchas gracias, compañera Olive. Gracias a todos. Que tengan un